Estamos entrando en clima mundial, ¿no? Ya en unos días empieza el Mundial de Fútbol, hay una gran expectativa respecto a cómo va a jugar la selección. Están viniendo, hay una serie de lesiones con algunos jugadores, pero nosotros le vamos a hablar de historias insólitas. Para eso buscamos a un periodista, y escritor. Realmente tiene unos cuantos libros muy interesantes sobre historias insólitas de los mundiales, de los Juegos Olímpicos, de la Copa Libertadores. Sus libros se han traducido, tengo entendido, ahora nos los va a decir, por ejemplo, al árabe, Historias insólitas de los mundiales, fue traducido en idioma árabe. ¿Por qué el fútbol se juega 11 contra 11? Fue traducido al italiano. Estoy hablando de Luciano Bernique, este periodista y escritor, que nos va a contar un poco sobre este libro de historias insólitas de la selección argentina. Hola Luciano, Guillermo, el Colo y Agustín te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamarme y por la presentación. Bueno, pero es así, escúchame, no es poca cosa que un escritor y periodista tenga sus libros traducidos a otro idioma. ¿Asombroso o no? Sí, la verdad que sí. Para mí sí, porque pasé muchos años yo con un par de agentes literarios que no me habían conseguido ninguna traducción. Uh-huh. Y el año pasado, a raíz del interés de una editorial de Alemania, uh-huh, por qué el fútbol se juega 11 contra 11, que es un libro que curiosamente ya fue traducido a 7 idiomas, pero todavía no salió en Argentina. Va a salir para fin de año, si Dios quiere. Bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿viste? No, pero no es por eso, sino que es un libro que yo saqué el año pasado porque a mí me piden libros de Planeta Colombia y de Planeta México. Ajá. Entonces pregunté a la gente de Planeta Argentina si podía empezar con ellos, que necesitaban sacar un libro para la feria del año pasado, uh-huh, la Feria del Libro de Bogotá. Uh-huh. No tuvieron problema, por supuesto, entonces arrancamos. Lo que pasa que en el mientras tanto, uh-huh, acá salió el año pasado la autobiografía de Mario Kempes, que escribí yo, uh-huh, y salió, cuando viajé a Frankfurt con el adelanto que me había dado esta editorial de Alemania para promocionar mi propio trabajo, encontré una recepción excelente, uh-huh, y allí mismo en Frankfurt me dice Ignacio Iraola, que es el director editorial de Planeta, escuchame, estás haciendo historias insólitas de la selección de México, historias insólitas de Colombia para este año, ¿no? uh-huh. Y dice, ¿por qué no haces también la de Argentina? Bueno, entonces el de 11 contra 11 pasó para claro, un poquito más adelante por una cuestión coyuntural. Ahora, Luciano, sí, decime, imagino yo, historias insólitas de la selección, y yo entiendo que con dos periodos como de Tea Bilardo, ahí tenés una cantidad terrible de anécdotas y de historias. ¿Es así? Porque en Larigón tenía el suyo. No, te quería completar una cosita de la pregunta anterior que no respondí. A ver. Cuando fui personalmente, como mi propio agente, me hice un catálogo con muchos de mis libros, ¿no? Los que tienen más un perfil internacional, sí, descubrí que, más allá del Mundial, un interés muy particular porque era el año del Mundial, uh-huh, pero, por ejemplo, de Agostini, que es la editorial más importante de Italia, sí, quería sacar el de historias insólitas de los mundiales. Uh-huh. En el medio, sí, Italia queda fuera con Suecia. Uh-huh. Pero sacó de todas maneras por qué el fútbol se juega 11 contra 11. Quiero decir que noté que en Europa había muchas editoriales que estaban buscando libros de fútbol o de deporte, uh-huh, porque había una demanda que no estaba satisfecha. En Italia, por supuesto, en Asia, quiero decir, Europa, África, Asia, ¿no? uh-huh. Y esto fue un poco producto del esfuerzo que uno pone a veces para también desarrollar su propio trabajo. Claro. Porque nadie va a representar tus cosas como vos mismo, ¿no es cierto? Qué buen ejemplo y qué buen mensaje, Luciano, porque es así, todo un emprendedor. Y yo creo que uno muchas veces tiene que, a eso ibas, claro, uno tiene que, no puede esperar toda la vida que la gente resuelva las cosas por uno, entonces muchas veces tenés que agarrar el bolsito, claro, hacer un sacrificio, porque para mí económicamente fue un sacrificio muy fuerte. Además yo tengo hijos chiquitos y mi mujer también trabaja, con lo cual es otro sacrificio familiar, porque mi mujer tiene que faltar al trabajo para cuidar a los chicos, porque yo trabajo en casa y lo hago yo cotidianamente. Uh-huh. Entonces fue todo un esfuerzo familiar, económico y también de labores domésticas, sí,
para empezar a salir, y la verdad que yo creo que tuve mucha suerte, pero como siempre digo, a la suerte también tenés que ayudarla, ¿viste? Si yo me hubiera quedado en Buenos Aires y no hubiera ido a la Feria de Frankfurt, no hubiera pasado nada. Es verdad. Y a partir de ahí ya empiezan a pedirme de editoriales ya no solo latinoamericanas, sino también europeas, me empiezan a pedir libros. Claro. Entonces tengo uno que tiene que esperar un poquito, que me encargó mi editor en los países árabes, pero estoy terminando otro que me pidieron en Portugal, y terminé otro que va a salir, ya me pidieron en Alemania y en Italia. Luciano, ¿y tenés tiempo para escribirlos? Es que me dedico a eso solamente. Está bien. Y además el fútbol es una pasión, ¿no es cierto? Que me imagino claro. que a vos eso es lo que el motor para sentarte a escribir. Pero claro, yo me levanto muchas veces a las 5 de la mañana, que son las primeras horas del día, para mí son las de mayor tranquilidad, pues los demás están todos durmiendo. Claro. Y me levanto con ganas de ponerme a escribir. La verdad que yo me siento muy afortunado en ese sentido. Y retomando la cuestión puramente argentina respecto de Bilardo, cuando vos trabajás con un tipo como Carlos Bilardo o como Mario Kempes y estás en contacto muchas horas, con Mario hicimos un trabajo primero grueso por Skype para yo ir a buscar a la Biblioteca Nacional, por ejemplo, diarios de Córdoba, de su época juvenil, de instituto, que él no se acordaba mucho. Pero cuando vos después estás mano a mano con el tipo, sentados comiendo algo, tomando algo, son una usina de historias. Claro. Yo creo que, vos fijate el tamaño, bueno, no sé si lo has visto, las biografías, la autobiografía de Bilardo y de Mario deben andar por las 500, 450, 500 páginas, y es una atrás de otra. Imagínate si vos juntás a 10 o 12 o a 20 futbolistas argentinos de 1930 para acá, haces un super libro de curiosidades y anécdotas y cosas. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente muchos del 50 para atrás han fallecido casi todos, te diría, y no queda más remedio que investigar, cosa que tampoco es mala, pero no es lo mismo cuando un jugador o un exjugador está sentado frente a vos, toma una copa de vino o un trago de whisky, se relaja y empieza a contar cosas que cuando además ya te conoce, ya tiene un trato mucho más familiar, se desinhibe. Después muchas cosas pueden desaparecer de la autobiografía, ¿entendés? Porque dice, yo dije esto y la verdad que voy a quedar mal con fulano o con mengano. Pero bueno, no importa, el ejercicio igual fue muy útil. Luciano, contanos para vos cuál es la historia más insólita del Mundial. Pero cortita. También cortita tiene que ser. Sí. ¿Algún otro corsé querés ponerle? Digo, el que te pregunta eso es Agustín, que es así, ¿viste? Pero él es cortito y preciso. Dios mío, no quisiera ser la novia de ese muchacho. Quiero comer ya, pero dale, Quiero bueno, sí. Quiero un lechón al horno, pero lo quiero ya, Él te pide, por ejemplo, los audios de WhatsApp te los pide de menores de 1 minuto, te dicen. Tenés que mandarme un audio en menos de 1 minuto, te dice. Sí, bueno, si todo tiene que ser así, Dios mío. No, pero debe haber infinidad, ¿no? Pero alguna que a vos te haya llamado la atención, qué sé yo. Acá yo, repasando un poco la historia de tus libros, la novia cábala que ayudó a vencer a Brasil, que... Bueno, esa es una de las grandes historias, porque Bilardo le puso un toque humorístico al famoso partido con Brasil, que está bastante salpicado, permítanme la expresión, ¿no? Salpicado por el tema del bidón. Sí. Que ya no sé si es metáfora o no, pero de cualquier manera, él dice que la ayuda no vino del bidón, sino de la providencia, porque cuando ellos llegan al hotel de Turín, el día anterior al partido, ingresan, están haciendo el check-in, distribuyéndose las habitaciones, y Bilardo nota que en uno de los salones se está celebrando un matrimonio, una fiesta de casamiento. Entonces recordó en ese momento un dicho de una de sus abuelas italianas, fidanzata porta fortuna, y mandó a todos los jugadores a saludar a la novia. Y ustedes imagínense la fiesta, la recepción, y aparecen 22 muñecos vestidos con ropa deportiva a saludar a la novia. Y el novio, ¿y estos quiénes son? Esas cosas de Bilardo, ¿no? La cuestión es que todos saludan a la novia, después se presentaron, le explicaron, la chica, bueno, y el novio también se relajaron, se sacaron fotos. No, y lo más grande fue Bilardo, que se terminó yendo con el ramo de la novia, ¿viste? que es justamente lo que al finalizar la ceremonia, la chica se da vuelta y se lo arroja a sus amigas claro, solteras. sí. Y Bilardo
Bilardo con el ramo. Bilardo se llevó el ramo y al otro día Argentina ganó 1-0, un partido casi milagroso en el que Brasil tuvo 3 tiros en los postes de Goicoechea, ¿no? Sí. Ahora, Sergio, perdón. Sí. No sé si fui lo suficientemente breve. No, está perfecto, Luciano. Luciano, y por ejemplo, la historia esa que se decía que el Sergio Goicoechea, el arquero, orinaba en los penales, ¿era verdad? Sí, a mí Goicoechea me dijo que era verdad, sí. O sea, vos podés decirlo que sí es verdad. No, es que me lo dijo a mí y lo dijo en otras entrevistas y en otros programas de televisión. Yo hablé con Sergio una vez, me lo crucé, no me acuerdo, en un canal, no recuerdo en cuál, en un programa, estuvimos juntos de invitados y en una radio fue. Sí, me llamó, Sergio tenía un programa de radio, me llamó y al aire yo dije, espera, te quiero hacer yo una pregunta a vos, y le pregunté esto y él estaba con otros periodistas y sí, y los mismos periodistas no sabían esa historia. Mira. Cuando él lo empezó a contar nos desasnó un poco a todos, o por lo menos nos echó luz sobre esa historia. Y sí, eso fue así, al punto tal que Basile se entera de esta cuestión. Esto sucedió en el Mundial 90 ante los penales con Yugoslavia y después tuvo que repetirlo con Italia, porque todo surge a partir de que Goico en el entretiempo del partido con Yugoslavia no va a hacer pis. Claro. Entonces, va pasando el partido, ya venía acumulando de antes, termina el alargue y el tipo estaba que no daba más, y más los nervios y toda la cuestión, y tuvo que hacer ahí, o sea, lo rodearon 2 o 3 jugadores, corrió, sacó un poquito el pantaloncito, lo corrió, lo arremangó un poquito y sacó por ahí en el medio de la cancha. Y ahí... Y cuando termina el partido, bueno, Argentina gana con 2 penales atajados por Goico, ¿no? Sí, me acuerdo. Y cuando Argentina, luego de ese triunfo, bueno, le gana va a jugar la semifinal con Italia, otra vez hay penales. Penales, claro. Y Bilardo se le acerca y le exige que repita la cábala. Claro, flaco, tenés que hacer pis. Y vuelve a atajar 2 penales. No. Y en la Copa América del 93 en Ecuador, vamos a penales 2 veces, con Colombia y con Brasil. Y ahí Basile se le acercó y le dijo, pibe, en el primer partido, ¿no? Con Colombia. Pibe, ya hiciste eso, ¿no? Y Goico hizo, y otra vez atajó, y con Brasil lo mismo, y otra vez atajó, o sea y otra vez ganamos. No, es una cosa... Una locura. Es creer o reventar. Tal cual. Luciano, a ver, te tengo que traer a la realidad, estamos a casi una semana... Estoy en la realidad, no, es verdad. Pero bueno, al presente, estábamos hablando de historias... ¿Cómo ves a la Argentina? Viste que está todo este clima, que los jugadores se rajan, se escapan, se lesionan, parece que no hay esa conducta. ¿Cómo ves vos esto? Yo no estoy muy en el día a día, salvo lo que puedo leer en los portales, porque la verdad que yo no trabajo de periodista, entonces no estoy en la cobertura del día a día. Pero veo que no le pasa solamente a Argentina, que le pasa a muchos equipos. Hoy se lesionó este jugador que es de Boca Juniors, también el colombiano. No me acuerdo el nombre, pero sí. Fabra. También se rompió los... Fabra, Fabra, exactamente. Fue Fabra que se rompió los ligamentos también. Hay un poco de mala suerte, me parece a mí que se exagera con los amistosos. Claro. Me parece que no es necesario que un equipo mundialista juegue un amistoso con otro equipo mundialista. Es verdad. Acá se criticó mucho que se jugó contra Haití, pero... Viste, cuando Bilardo fue al Mundial 86, jugó con Noruega, con Israel y con un equipo de Colombia. ¿Cuál era? El que atajaba a Goyen. No sé si Deportivo Cali, uno de esos equipos. Deportivo Cali, me parece, sí. Me parece que era o Deportivo Cali o la pucha, no me puedo acordar. Para mí era Deportivo Cali, Me parece que era Junior de Barranquilla fue. Bien. Fue el Junior de Barranquilla. Bueno, no importa. Pero ¿qué pasó ahí? No se jugaba contra equipos que te iban a romper una gamba, ¿viste? Claro. Y además el rival no tenía que ganarse la titularidad. Vos jugás contra Israel, jugás contra Haití, y el rival a lo mejor quiere hacer un buen papel, pero tampoco es que está, jugando el todo por el todo. Tal cual. Y además, los tipos hoy están jugando más partidos que en esa época, en el año, porque las competencias se han extendido. La Champions League, del año 93 para atrás, cuando era la Copa de Campeones de Europa, vos llegabas a la final jugando 4 partidos de ida y vuelta. O sea, jugabas primera ronda, octavos de final, cuartos de final y semifinal. Eran 8 partidos, y después la final que era un partido solo. Claro.
Hoy, ¿cuántos partidos jugás? Porque tenés ronda, viste, primero tenés 6 en la primera ronda y después tenés arrancá de octavo de final. Terrible. Y a eso sumale la Copa del, por ejemplo, para el Barcelona, Copa del Rey, la Liga, que son 38 partidos durísimos. Si no tenés Mundial de Clubes, que antes era un partido intercontinental, ahora son, viste, 3-4 partidos más. Más exhibiciones que se están haciendo a partir de que se ha evolucionado con el tema de los aviones, que ya vuelan con una autonomía impresionante y una velocidad impresionante. Te subís hoy en Madrid y a la mañana siguiente estás en Dubái o en cualquier lado, en Japón, en China, y los tipos tienen un montón de compromisos. Más la eliminatoria, que también es larga. Porque antes era un triangular o un cuadrangular, ahora son todo contra todo, ¿viste? En América es una cosa de una picadora de carne, son 18 partidos. Vienen con un desgaste importante. Y si vos a eso le sumás el doble turno, que fue lo que hizo Marcelo Bielsa en 2002, los tipos terminan fundidos. Bilardo me contaba que hacía entrenamientos de mentira para la prensa en el año 86. ¿Por qué? El tipo decía, los flacos están fundidos, no pueden más, no pueden levantar las patas. ¿Cómo los voy a hacer entrenar? Entonces los dejaba entrar los últimos 10 minutos a los periodistas y veían que los flacos corrían de acá para allá, tiraban centro, y era todo de mentira, porque las primeras 2 horas de entrenamiento eran joda, ¿viste? Fútbol tenis, un trotecito, una cosita. Y bueno, por algo él salió campeón mundial y llegó a una final también, ¿no? Exacto. Bueno, debes saber más que nosotros. Y yo creo que sí. Luciano, sé que tenés una nota pactada para dentro de un ratito, te dejamos. Realmente le decimos a toda la gente que estamos charlando con el periodista y escritor Luciano Bernique, que escribió muchísimos libros. Hoy en día estamos hablando de historias insólitas de la selección argentina. Me interesa saber, pero por ahí te lo dejo para otro programa. Dale. ¿Por qué el fútbol se juega 11 contra 11? Pero ese es otro tema y hay que esperar a que salga el próximo libro. Bueno, por eso. Es realmente... lo que pasa es que no hay una respuesta, vos no vas a encontrar esta respuesta en ningún libro de nada de fútbol, porque justamente al no estar yo empecé a investigar y es realmente... hay una serie de cuestiones que yo estuve viendo, cruzando datos en distintas ciudades de Inglaterra, y no hay un motivo solamente, hay una serie de conjunciones que derivaron en un partido entre un representante, una especie de selección de Sheffield contra una selección de Londres, que se jugó por 1870 en la capital británica, en la que los equipos por entonces, el reglamento no decía cuántos futbolistas debían tener, y lo normal era que los capitanes se pusieran de acuerdo. Para ese caso, por una serie de cuestiones previas, que es bastante largo de explicar, los capitanes de Sheffield y de Londres se pusieron de acuerdo en jugar con 11, y en el equipo londinense había muchos delegados de la Football Association, y además se había juntado público y estaba toda la plana de la Football Association para ver ese partido. Y bueno, quedaron muy conformes, ya se había probado de mil maneras, ¿no? Desde 8 contra 8 hasta 20 contra 20. Y también el campo de juego al principio podía tener un máximo de 200 metros de largo. Pero esto tiene una explicación, porque también se permitía tomar la pelota con la mano y correr con la pelota en las manos. En fin. Bien. ¿Eso en qué época, en qué año fue? ¿Sabés más o menos? ¿Está el registro? 1870. 1870. Bueno, Luciano, cuando salga el libro te vamos a llamar y vamos a seguir charlando, porque la verdad que el fútbol es pasión de multitudes y es atrapante y atrayente, y más estas historias insólitas. Te agradezco mucho todo este tiempo que estuviste charlando con nosotros aquí en la ciudad de La Plata. Gracias a ustedes por interesarse por mi trabajo, y con muchísimo gusto, cuando salga 11, porque el fútbol se juega 11 contra 11, hablamos sin ningún problema. Muchas gracias. Gracias a vos, Luciano. Hasta luego. Chau, chau.